Bien, entonces voy adelante. Entonces voy a hablar un poquito de los polímeros termorrígidos tradicionales, los voy a definir, voy a decir que algunas de las pocas de las cosas que hemos hecho en ese campo, y luego me voy a referir a un tema que comenzó hace unos 10 años, que es el nacimiento de los biprímeros, que me parece que es muy importante y significativo. Un poco de historia personal, desde cómo llegué a los polímeros. Entre el año 70 y el 73 hice mi tesis doctoral en el Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de La Plata y trabajé en temas que no tienen absolutamente nada que ver con los polímeros. Eran reacciones entre un sólido y un gas, difusión de gases en medios porosos, donde trabajé estos años. Cuando terminé la tesis doctoral tuve la oportunidad de hacer un posgrado con una beca externa del CONICET en el INSA de Lyon. El INSA es el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, que está en Villeurbanne. Villeurbanne está al costado de Lyon. Esto fue entre el 73 y el 75. Y el tema, nada que ver con los polímeros, cataluminiscencia, que empezaba a estar de moda en esa época, después no sé lo que pasó, era estudiar la emisión de luz espontánea durante una reacción catalítica heterogénea. Es decir, que investigábamos la cinética de una reacción catalítica sobre un error heterogéneo, un catalizador heterogéneo. Era una reacción de oxidación de monóxido de carbono, y descubrimos un catalizador y una condición en la cual había una emisión de luz durante la reacción y la velocidad con que se emitía la luz era igual a la velocidad de la reacción, por lo menos de la etapa lenta de la reacción. Y propusimos algún mecanismo de esto. Es decir, estudiar un poco el sexo de los ángeles para alguien que viene de la tecnología, digamos. Pero fueron 2 años maravillosos de mi vida, alejado del mundanal ruido y disfrutando, digamos, la ciencia en un ambiente francamente amigable. Pero había que volver al país y me tocó volver al país en el 75. Los más viejos recordarán lo que fueron esos los 70, en particular ese año 75. Llegué al país y retomé mi cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva. Y, a ver, ya sabíamos y la vivíamos cotidianamente la violencia que había en esos años, no estoy de creer en eso, pero todos lo recordamos, muertos, bombas, atentados, un clima muy violento en el país. Estábamos todavía en democracia en ese momento, y apareció un ministro de Economía llamado Celestino Rodrigo, y llegó el Rodrigazo. El Rodrigazo fue una inflación galopante, una devaluación con una función escalón, y el resultado para mí, que volvía muy alegre de mi estadía en Europa durante 2 años, representó que no podía llegar a comer todos los días, no podíamos llegar a fin de mes. El sueldo de un jefe de trabajos prácticos de dedicación exclusiva en esa época era menos de $100 por año, por mes, perdón. O sea que siempre se puede estar peor, ¿no? El momento de Rodrigazo era invivible, digamos. Esto obviamente originó una volatilidad relativa enorme en el grupo de investigación que había en tecnología química. Con los meses y el tiempo, y por las dos razones, la parte de la violencia y los problemas que todos conocemos, no me detengo en esto, y la parte económica, muchos emigraron, muchos salieron del país, Brasil, Estados Unidos, los que recuerdo ahora, pero muchas veces fueron a la industria, como era un departamento de tecnología química, rápidamente se cobijaron en empresas donde los sueldos eran muy superiores, y bueno, se podía estar mejor. Y en algún caso, que fue en el mío, tuve una oferta ese año de la Universidad Nacional de Mar del Plata y me ofrecieron un cargo de profesor titular de dedicación exclusiva, es decir, que a los 28 años que tenía entonces, de repente me encontré con algo que impensado, pasar a ser profesor titular, en una universidad que era provincial y se había hecho nacional hace unos meses, y estaban buscando renovar el plantel docente, es decir, cambiar los profesores viajeros que le daban sustento a la universidad anterior por residentes que pudieran desarrollar proyectos dentro de la universidad. Aparte en Mar del Plata me pareció siempre una ciudad muy linda, así que rápidamente tomamos la decisión de emigrar a Mar del Plata.
el compromiso tenía una fuerte carga docente y un compromiso para iniciar una línea de investigación e elección. Claro que había restricciones enormes. Ahí cuando llegamos había solo material de vidrio de las cátedras de los primeros años de las químicas, termostatos, estufas, el material de una cátedra de química y nada más. Entonces tuve que tomar una decisión de qué hago. Obviamente, de la carta de luminiscencia de esas historias me tenía que olvidar, aún estando en La Plata, porque se requería un equipamiento que no teníamos. Hacer catálisis, había centros importantes en el país y no tenía sentido empezar de cero compitiendo contra centros que tenían equipamiento, investigadores y ya estaban muy establecidos en el tema de la catálisis, que era mi tema anterior, así que tenía que elegir un tema nuevo. Y caí en los polímeros, es decir, elegí trabajar en polímeros. ¿Por qué? Primero, porque, a ver, en los años, desde mediados de los 60, la ingeniería química era la ingeniería más desarrollada del país, porque la industria petroquímica en el país se había desarrollado mucho, porque en el 60 salió el primer libro de fenómenos de transporte, un libro famoso en ingeniería química, que sentó las bases de las ciencias de la ingeniería. Recién se estaba desarrollando lo que es las ciencias de la ingeniería química en ese momento, y los polímeros eran un producto terminal importante de la industria petroquímica, quizás el más importante. Dentro de los polímeros, entonces, y había poca gente, había esfuerzos en el país, pero muy lejos de los esfuerzos de otras ramas de la ingeniería química en el país, estoy hablando. Entonces, empecé a ver qué había en el país y vi que había grupos de la físico-química, de la química orgánica, mayormente relacionados con los polímeros lineales, eventualmente ramificados, que son polímeros termoplásticos, es decir, se disuelven en solventes específicos. Y me interesó más el tema de los polímeros entrecruzados, entre los cuales están los elastómeros y los polímeros termorrígidos, de los que voy a seguir hablando ahora. Y después voy a dar la diferencia entre ambos son polímeros entrecruzados y redes tridimensionales, y por las razones que explico a continuación, vi que esto de polímeros termorrígidos era un nicho en el país, que no había prácticamente muy poco, los muy pocos que había estaba centrado en el laboratorio de empresas, Atanor, por ejemplo, y otras empresas que tenían, después Petroquímica Río Tercero, empresas que hacían desarrollo, control de calidad, desarrollo, y tenía gente trabajando en estos temas. Y el tema que más me interesó es porque una parte esencial de la formación de los polímeros entrecruzados es que la reacción se procesa mediante una reacción química. Es decir, en el caso de los polímeros lineales, termoplásticos, como el polietileno, polipropileno, los hace una industria grande, una industria petroquímica, y luego uno lo toma y los procesa, trabaja, cambia propiedades, etc. Pero en los polímeros entrecruzados uno parte de monómeros, un líquido, una mezcla, un líquido, una solución, y llega a un sólido final por una reacción química que tiene la particularidad de ser muy, muy exotérmica. Entonces esto la amiga con las herramientas de la ingeniería química. Estudiar esto hay que conocer fenómenos de transporte, balance de masa, cantidad de movimiento y energía para entender este campo. Y por esa razón empecé a trabajar en esto. Trabajar en esto quiere decir empezar a fotocopiar libros, leer, ¿no? Había visto polímeros en las químicas orgánicas, pero empezar de cero y empezar a ver qué se podía hacer. Entonces las razones las pongo acá. Era un área de cuasi vacancia en el país, o cuasi porque había pequeñas cosas, pero básicamente de vacancia. En ese momento había un fuerte interés a nivel internacional en esta área porque empezaban a desarrollarse los materiales compuestos. Por ejemplo, epoxi, fibra de vidrio, epoxi, fibra de carbono. Los materiales compuestos son los que ahora se usan en muchas aplicaciones estructurales, construcciones, puentes, automóviles, aviones. Hay partes estructurales de aviones hechas en una resina epoxi con fibra de carbón, por ejemplo. Y en ese momento se empezaba, todo eso era muy empírico y se empezaba a desarrollar la ciencia de todo esto. Entonces era un tema que a nivel internacional tenía un despegue grande. La otra cosa que me parece importante resaltar es que cuando uno trabaja en una facultad de ingeniería, que hice yo durante más de 4 décadas, tiene que dar respuestas a los para qué y no tanto a los por qué. Quiere decir que si viene un becario, un aspirante a beca, a decir
qué se le ofrece, qué tema uno le puede ofrecer para desarrollar una beca, no tiene, la forma de presentar el tema tiene que mostrar que sirve para algo, que hay un para qué atrás de esto. Si bien después hay investigaciones básicas con todas las herramientas de las ciencias, etcétera, pero hay que eso que está haciendo puede tener alguna utilidad afuera de lo que él hace. Esto es una cosa muy importante que a veces no se ve desde afuera. Otra cosa es la posibilidad de para empresas nacionales. Si necesitábamos, no teníamos plata, no teníamos nada, generar plata a través de contratos con empresas, poder ofrecerles algún servicio a las empresas y generar plata. Como dije, hay un fuerte correlato de este tema con la formación del ingeniero químico y posibilidades de comenzar a trabajar con el escasísimo equipamiento disponible. Es decir, por ejemplo, hacer una resina fenólica, que es un polímero termorrígido tradicional. Esto se hace en prácticas de química orgánica en una facultad de química. Quiere decir que con lo poco que teníamos también podíamos sintetizar polímeros termorrígidos, estudiar el procesamiento, etc. Y nos largamos entonces a esta aventura hace más de 40 años, partiendo de cero. Voy a dar ejemplos simples de esto para entender en qué cosas trabajamos, sobre todo al comienzo. Voy a dar un ejemplo simple, el más simple que se me ocurre de la formación de un polímero termorrígido, que es una red de epoxi que se genera por una reacción de un monómero. No voy a hablar de estructuras químicas en esto, es simplemente que tiene esa estructura química y que tiene dos grupos con este anillo, que son los grupos epoxi acá y acá. Es decir, es un monómero bifuncional, ya que en la reacción de este monómero con una amina, este grupo epoxi abre un brazo de un lado, un brazo del otro, y da los dos brazos para reaccionar con esta amina. Enseguida pongo la reacción. Esta amina reacciona con los 4 hidrógenos de esta amina, son dos grupos amino primarios. De vuelta, no me interesa hablar de la estructura ni hablar en forma propia desde el punto de vista químico, sino mostrar conceptualmente esto. Este es un monómero que abre dos brazos, que reacciona con este monómero que abre 4 brazos. Cada hidrógeno puede reaccionar separadamente con grupos epoxi. Entonces, si tengo una molécula que abre dos brazos en la reacción y otra que abre 4 brazos, o 2 brazos y 2 piernas, si ponerlo así, claramente voy a tener una estructura entrecruzada en el espacio, una estructura tridimensional. Entonces, este es el tipo de sistemas que estudiamos. Acá muestro simplemente la reacción. El grupo epoxi reacciona con la amina primaria una vez, se abre el anillo, genera este grupo oxidrido y una amina secundaria. La amina secundaria reacciona con otro grupo epoxi y entonces abre dos brazos. Como es una diamina, abre 4 brazos en total y hace un producto entrecruzado. La polimerización ocurre en etapas, es decir, esta polimerización en particular ocurre en etapas, quiero decir, esto va progresando en el tiempo y cada vez se forman especies más grandes. Pero lo interesante es que las especies más grandes tienen varios grupos epoxi y diamina incorporados con distintos grados de reacción. Es decir, puedo tener una epoxi que está birreaccionada en una especie grande, pero también otra que está monoreaccionada, tiene un grupo epoxi libre que está pegado, unido a la especie grande. Con respecto a la amina, que puede reaccionar 4 veces, puedo tenerlas reaccionadas 1, 2, 3 o 4 veces. Al principio de la reacción, mucho más van a ser las especies que estén una vez reaccionadas o 2 veces reaccionadas que las que están 4 veces reaccionadas. ¿Pero esto qué quiere decir? Que en la especie grande tengo muchos grupos no reaccionados, mucho más que los que tienen los monómeros. El monómero epoxi tiene 2 grupos, la diamina tiene 4 grupos, los 4 hidrógenos, y en una especie que está creciendo puedo tener 10, 15, 20 grupos. Entonces, simplemente por una cuestión probabilística, una vez que empiezo a generar una especie grande, la especie grande crece más rápido que las demás porque tiene más grupos funcionales para reaccionar. El pez grande se come al chico, digamos. Entonces, ¿en qué se traduce esto en la reacción? Si yo en esa reacción sigo la viscosidad en función del tiempo de reacción o de la conversión en el sistema, observo que la viscosidad al principio crece muy poco, y hasta que empiezan a formarse especies más grandes, y cuando se empiezan a formar especies grandes, la viscosidad se dispara y se va a un valor muy alto. Y este es el momento que se produce la gelación, que es una transición crítica muy importante que ocurre en todos los polímeros, en la formación de un polímero termorrígido. ¿Qué es la gelación? Simplemente el momento en el cual se genera una molécula gigante que percola el medio de reacción. Es una molécula que toca todos los bordes
del molde o del reactor o de donde esté haciendo todo el tema de reacción. Bueno, esta es una de las cosas muy importantes cuando uno sintetiza un polímero termorrígido y quiere prepolimerizarlo, descargarlo y vender esto como un prepolímero. Esto se hace con resinas de tipo Resol, por ejemplo, las resinas fenólicas. Seguir la reacción de esto y darse cuenta de cuándo se tiene que descargar el reactor, uno tiene que evitar esta subida brusca porque después es incontrolable. Sobre todo porque la reacción es muy exotérmica y controlar la temperatura es muy complejo. Esto ha sido la causa de mucha gente que ha sido echada directamente de su trabajo por problemas, porque una vez que esto ocurre en el reactor, se pierde toda la carga del reactor, hay que seguir la reacción y entrar con un mortero, un martillo neumático para romper el polímero y ya no sirve más. Hay temas de procesamiento que son simples, pero son muy importantes después en la práctica. Después de la gelación, el sistema sigue reaccionando. Acá simplemente se hizo una molécula gigante, el sistema sigue reaccionando. Ahora, esto es un sólido, es como cuando uno pone el postre para hacer postre de gelatina en la heladera. Si bien ahí no hay una polimerización, pero físicamente hay una molécula gigante también ahí. Es decir, hay percolación en el sistema que conduce a un sólido, digamos, de la consistencia de la gelatina. Pero a medida que progresa la reacción, todas las moléculas que eran más chicas, que están más grandes, se van incorporando, y esto aumenta el módulo elástico del material. Esto es un material mucho más resistente desde el punto de vista mecánico, y al final de la reacción, si todo está bien, todas las moléculas se incorporaron, o básicamente todas, a la molécula gigante, y el sistema se transforma en una sola molécula. Esto es interesante porque en polímero termorrígido uno puede ver las moléculas, no necesita microscopio electrónico, nada. La molécula es todo lo que ocupa el polímero es una molécula. Por ejemplo, un neumático es una molécula. Una cosa interesante es que nos dedicamos también algún tiempo, bastante tiempo, a hacer modelos estadísticos de la reacción. Para esta reacción es muy simple el modelo estadístico, en otros es más complejo, pero uno puede predecir estadísticamente en qué momento se forma una molécula gigante en el sistema, es decir, cuál es la conversión de gelación, y para el sistema que mencioné antes, la conversión de gelación está en aproximadamente el 58%. Cuando el 58% de los grupos funcionales reacciona, el sistema produce la gelación. Cuando uno lo mide experimentalmente, comprueba que la medida experimental está siempre muy próxima a este valor. Esto vale para lo que se llama una polimerización ideal, pero en la práctica las pequeñas desviaciones de la idealidad no modifican mucho este valor. La otra transición importante que ocurre en la formación de un polímero termorrígido es la vitrificación. Les recuerdo que es una temperatura de transición vítrea, es decir, acá estoy graficando el volumen específico, la inversa de la densidad en función de la temperatura, para un líquido que no cristaliza cuando enfría, sino que cuando enfrío produce un vidrio. Entonces, un líquido está en equilibrio a una cierta temperatura, enfrío, y llega un momento en que no puedo seguir más esta curva de volumen específico en función de la temperatura, sino que cambia abruptamente la pendiente, y el coeficiente de dilatación, digamos, volumétrico, que es esta pendiente, varía bruscamente, y acá el material se comporta como un vidrio. Y claramente pasa de un líquido a algo que tiene las propiedades del vidrio de la ventana, digamos, esto es un vidrio. Acá está marcado simplemente que un vidrio es un estado de no equilibrio de la materia. Esto es una transición que se llama termodinámica de segundo orden, y que el valor de la temperatura de transición vítrea en realidad depende de la velocidad de enfriamiento desde el estado líquido. Dicho esto, mientras yo formo un polímero termorrígido, se produce, es decir, varía la temperatura de transición vítrea del sistema. Esto sacado de la bibliografía reciente es una curva que muestra la variación de la temperatura de transición vítrea del sistema en función de la conversión. Solo la curva azul, miren. A conversión cero, cuando empieza la reacción, los monómeros, es una resina epoxi, un polímero epoxi tiene una temperatura de transición vítrea de menos 36 grados. Esto uno tiene que precisar a qué velocidad la midió, etc. Pero vamos a ver el valor menos 36 grados. Medido de la misma manera, a medida que la reacción progresa, el sistema se entrecruza, la temperatura de transición vítrea va aumentando,
Y al final tengo la temperatura de transición vítrea del sistema final, que en este caso particular creo que es de 50 grados. Es decir, que durante la polimerización hay una propiedad fundamental del polímero termorrígido, que es su temperatura de transición vítrea, que aumentó en este caso 86 grados, desde la inicial a la final. En otros casos este aumento puede ser de 100 grados, 200 grados, 250 grados, dependiendo del sistema. Y esto es muy, muy importante porque determina el procesamiento del polímero termorrígido. Una de las primeras cosas que hicimos fue tratar de entender esto y de buscar alguna ecuación para dar con la forma de esta curva. Estos son puntos experimentales, y la ecuación que mejor representaba los puntos experimentales como estos, lo hicimos para distintos sistemas, era una ecuación de este tipo, donde lambda, es decir, TG es la temperatura de transición vítrea para cualquier conversión X, TG0 es la inicial, TG infinito es la final, la conversión completa, y lambda lo tomamos en principio como un parámetro de ajuste en nuestros primeros trabajos. Unos años después, con un profesor francés, Jean-Pierre Pacaud, con quien trabajamos 30 años en distintas cosas, en escribir un libro y en otras cosas, volvimos a esta ecuación y quisimos deducir, ver cómo podemos deducir esta ecuación y dar un significado físico a lambda. Y usamos un modelo termodinámico y llegamos a que este lambda se podía escribir en función de ese modelo como un cociente del cambio de calor específico en la vitrificación para el material final y lo mismo para el material inicial. Es el cociente de esos dos cambios de calor específico. No entro mucho en el detalle. Ahora esta ecuación dejó de ser una ecuación empírica, es una ecuación que permite relacionar la temperatura de transición vítrea con la conversión, repito, muy, muy importante para el procesamiento, en función de parámetros que puedo medir fácilmente con un calorímetro para los reactivos y el producto final y predecir todo lo que le pasa en el medio. Esta ecuación tan simple tuvo buena acogida en la bibliografía y ha sido probada en, yo creo, más de 300 sistemas hasta la fecha y sigue siendo referenciada en la bibliografía. De casualidad dimos con una ecuación que funciona muy bien para distintos sistemas. Con todo esto, ideamos un diagrama de transformación temperatura-conversión. Simplemente la gelación, les dije que para el sistema en cuestión es un valor constante, independiente de la temperatura, ese 58% en el caso de la gelación. La vitrificación es una curva continua que crece entre el valor de los monómeros hasta el producto final, y arriba una curva de degradación del sistema que puede variar con la conversión también, donde si calienta el sistema a muy altas temperaturas se degrada. ¿Sí? Son polímeros orgánicos, así que encima de, no sé, 200, 250, 300 grados, dependiendo del polímero, empiezan las reacciones de degradación. Bien. ¿Para qué es importante este diagrama? Nos dice muchas cosas relacionadas con el procesamiento. En particular, ¿qué quiero hacer yo? Yo parto, cuando quiero llevar el sistema de conversión 0 hasta conversión 1, tengo que, obviamente, evitar la degradación. Esto es muy difícil a veces porque la reacción es muy exotérmica. En el medio de una pieza el calentamiento es prácticamente adiabático, y entonces puedo llegar a esta curva. Entonces tengo que ver cómo evito llegar a esta curva. Hay formas de hacerlo. Y la otra cosa es cómo evito la vitrificación, porque si en el procesamiento toco la curva de vitrificación, el sistema se muere, no polimeriza más, porque en el estado vítreo el sistema congela, arresta, digamos, congela las reacciones químicas. En realidad hay una pequeña entrada por abajo porque, digamos, hay control difusional inicial, pero básicamente muy cerca de la vitrificación el sistema arresta la reacción. Entonces nos divertimos bastante modelando sistemas tales de llegar desde este punto hasta este punto. Básicamente para modelar esto nos permite la unidad conceptual. Para modelar hay que aplicar los balances de masa, energía, cantidad de movimiento, balances diferenciales, resolverlos en cuestiones diferenciales, resolverlos en forma numérica, y hacer ciclos de procesamiento que permitan llevar desde el inicial al final. Aclaro que nuestros primeros estudios, la computadora que teníamos ahora sería una carcajada, porque nada, y no tenía impresora, es decir, que quien me ayudaba, ahí estaba al lado y salían los números, acotaba los números que salían
Y así todos llegamos a trabajos que publicamos en buenas revistas. Pero bueno, es gente que le pone garra a las cosas y que trabajamos conmigo, digo, y pudimos hacer algunas cosas interesantes a partir de esto. Acá les vuelvo a definir, yo les dije que los polímeros entrecruzados podrían ser elastómeros o polímeros termorrígidos, y esto lo define la temperatura de transición vítrea del sistema final. Un elastómero, caucho, goma, como quieran decirle, es un producto que tiene un polímero entrecruzado cuya temperatura de transición vítrea es menor a la temperatura ambiente. Si un ring, por ejemplo, las temperaturas de transición vítrea son menores a la temperatura ambiente. Bueno, la temperatura ambiente obviamente es un rango variable dependiendo de la estación y de la localidad, pero bueno, básicamente el elastómero se define de esa manera. Y el polímero termorrígido es un polímero en el cual la temperatura de transición vítrea es mayor al ambiente, valores comunes empiezan en los 40, 50 grados y se extienden hasta los 200, 250 grados, dependiendo del uso que uno le quiera dar a ese polímero. Bien. Y marco esto como propiedad fundamental del material final. El material final, esto a ver qué es. Esto me mide el módulo elástico del material en función de su temperatura. Cuando estoy a bajas temperaturas, por debajo de la temperatura de transición vítrea, el polímero termorrígido es un vidrio, y en el vidrio tiene un módulo elástico del orden de 10 a la 9 pascales, es decir, de los gigapascales. Cuando levanto la temperatura y paso por la tensión vítrea, se convierte en un elastómero con un módulo del orden de los megapascales. Se cambia 3 veces, en 3 ciclos, el módulo elástico del material. Esto es máximo en tangente de delta, que es la relación del módulo de pérdidas al módulo elástico, o módulo de almacenamiento, y su máximo está relacionado con la temperatura de transición vítrea. Muestro esto así como única propiedad fundamental, y digo que los polímeros termorrígidos tienen un amplio uso, el más conocido como adhesivos, recubrimientos, matrices de materiales compuestos, y en las últimas décadas, en los últimos años en particular, hay un gran conjunto de polímeros termorrígidos que se usan como materiales funcionales, es decir, que tienen propiedades adicionales, sensores, o una propiedad que menciona a continuación, que es la memoria de forma, que en realidad es muy simple, pero que permite hacer cosas muy interesantes con estos polímeros. Acá lo que puse es una banda elástica sostenida con los dedos. Supongamos que esta es una epoxi, si voy a dar un ejemplo, en lugar de ser la banda elástica que estoy mostrando acá, está hecha por una resina epoxi, supongamos, con una temperatura de transición vítrea del orden de los 40 grados centígrados, y en forma mecánica, acá lo estoy ilustrando con los dedos simplemente, yo, si estoy encima de la temperatura de transición vítrea, condición necesaria para que se comporte como un elastómero, la puedo estirar. Por ejemplo, digamos que la tengo a 50 grados y que mis dedos pueden aguantar los 50 grados, pero esto se hace, repito, de forma de una máquina. Entonces, lo que hago que es al estirarla, estas cadenas que estaban en sus conformaciones de menor energía libre, se estiran, cuando estoy estirando, y para eso necesito hacer una fuerza, que mayormente es de origen entrópico, porque deriva de lo que le exijo al sistema termodinámicamente, es que conformaciones de menor energía libre se transformen en conformaciones más lineales, que tienen menor número y por lo tanto se disminuye la entropía del sistema. Esto genera que yo tenga que hacer una fuerza, ¿sí? Una fuerza para estirarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tengo estirado con una fuerza? Enfrío esto a la temperatura ambiente. Recuerdo que la temperatura de transición vítrea es 40 grados para este material, entonces la enfrío, el sistema vitrifica, pasa por la temperatura de transición vítrea, y yo puedo retirar los dedos. Este elastómero no se mueve más, dejo los dedos y queda con esta forma. Es decir, que esta energía elástica queda almacenada en el material y simplemente no vuelve a la posición inicial porque está vitrificado el material. Si yo levanto la temperatura, el material va a volver a su estado de menor energía libre, va a recuperar la forma, esta forma inicial, o si mantengo los dedos, me va a volver a ejercer una fuerza sobre mis dedos, porque mis dedos van a ejercer una fuerza para mantener el material estirado.
Y con estos materiales puede dar una propiedad funcional, que es un actuador de fuerza o un recuperador de forma. Esto tiene innumerables usos en medicina y en distintos tipos de dispositivos. Tomé un ejemplo de Internet, no es nuestro, pero para ejemplificar. Puedo hacer una bisagra, una resina epoxi con fibras, o en este caso para que tenga mayor propiedad mecánica, con memoria de forma. El material original tiene esta forma. El material ahora, esto está a temperatura ambiente en estado vítreo, lo caliento por encima de su temperatura de transición vítrea con uno de estos alambrecitos, un calentamiento eléctrico que le hago al material, y lo puedo doblar a esta forma. Lo tengo doblado y lo enfrío a temperatura ambiente nuevamente y queda doblado. Si yo lo caliento pasando corriente eléctrica, de vuelta recupera la forma inicial, como expliqué antes, y la bisagra que tenía esta forma doblada pasa a esta forma inicial. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, para hacer paneles solares desplegables que se lanzan en los satélites. Cuando uno lanza un panel solar en un satélite, tiene que hacerlo enrollado, por un problema de muy importante que el volumen sea el menor posible, no puede lanzarlo desplegado. Cuando llega a su órbita, con una señal le manda el calentamiento eléctrico y si diseña mecánicamente la bisagra en forma adecuada, la bisagra cambia de posición y el panel se despliega. Es decir, que hay como un montón de ejemplos que ver en bibliografía, donde ya los polímeros termorrígidos actúan como materiales funcionales para aplicaciones avanzadas. Trabajamos en este tema algún tiempo, hicimos una red de epoxi con memoria de forma, paso rápidamente sobre esto. Acá es la resina epoxi bifuncional y hay dos aminas acá. Una es una monoamina con dos hidrógenos. Si solo reacciona la monoamina, tengo un polímero lineal, porque este tiene dos brazos y la amina me da otros dos brazos, entonces tengo un polímero lineal. Pero le pongo una cantidad de una diamina para hacer un polímero entrecruzado. ¿Qué gano con esto? Que variando las proporciones de la monoamina y de la diamina puedo llevar la temperatura de transición vítrea al valor que yo quiera. Para esta proporción particular la pusimos en 41 grados centígrados, que es muy adecuada para hacer un material con memoria de forma. La otra cosa es que, si bien todos los materiales amorfos, los polímeros entrecruzados, son apropiados para trabajar con materiales con memoria de forma, es muy importante la propiedad mecánica del material, porque si yo lo voy a manipular en estado vitrio, el vidrio tiene que ser dúctil. No puede ser un vidrio muy frágil, porque si no es de una vez, vuelve al estado vitrio y se descascara como los dibujitos de la pantera rosa, ¿no? Se estallan 1000 pedazos. El vidrio tiene que ser resistente. ¿Cómo hago el vidrio resistente? Bueno, en este caso, con la formulación que hicimos, y sin entrar en mucha explicación, el vidrio soporta, este es un ensayo de tensión de formación, una deformación de más del 25%, a 20 grados en el estado vitrio, con un valor de tensión de ruptura también importante. Es un vidrio muy lindo para esto porque es muy resistente. En el estado elastomérico, ahora el material, es decir, ahora lo caliento a 55 grados, y el material ahora lo puedo deformar hasta más de un 90% ahora en el estado de goma, en el estado elastomérico. Entonces el material es muy adecuado para material con memoria de forma. Aquí vemos una barra, si miramos acá abajo, es la barra del material original. Esto está calentado a 60 grados, cuando lo caliento a 60 grados la retuerzo, y retorcida la enfrío, entonces queda retorcida porque ahora la vitrifiqué. Cuando la vuelvo a meter en un baño de 60 grados, recupera en 3 segundos su forma inicial. Esto se hace también en una máquina universal de ensayo, se pueden hacer distintos ciclos. Acá se ha hecho 4 ciclos, y después del primer ciclo, los ciclos sucesivos van y vienen por la misma curva. El material es total, se puede usar n veces, bueno, acá está mostrado en 4 veces. Bien. Esta es la primera parte de lo que quería mostrar, es lo clásico de los polímeros termorrígidos. Acá pasamos buena parte de estas últimas décadas, no solo con estos con memoria de forma, sino con muchas otras aplicaciones. A ver, una cosa que siempre decimos de los polímeros termorrígidos es que tienen excelentes propiedades térmicas y mecánicas, no se pueden disolver en solventes. Esto deriva de su estructura entrecruzada mediante iones covalentes, ¿sí? Entonces son excelentes materiales para esas aplicaciones. Pero en los últimos años, décadas quizás,
empieza a taladrar el tema de los ecomateriales a que se adapten a la economía circular, tienen que ser reciclables. Es el principal karma de los polímeros termorrígidos. Hay mucha gente que empezó a trabajar en estos temas. Se han buscado soluciones generando redes con uniones físicas o con enlaces covalentes reversibles. Acá a ver si esto se entiende. La gran resistencia y las fuertes propiedades de los polímeros termorrígidos derivan de uniones covalentes. Ahora, reemplazarlo con uniones físicas empieza a perder algún tipo de propiedades, entonces uniones físicas fuertes. Y la otra es usar enlaces covalentes reversibles, ejemplos del tipo Diels-Alder, no voy a entrar en detalle, pero por distintas razones y salvo nichos especiales, el empleo práctico no es significativo, por lo menos en grandes aplicaciones. Hace 10 años, este karma que tenían los polímeros termorrígidos cambió radicalmente a partir de la aparición de los bitrímeros. Cambió totalmente este paradigma. Esta es una revolución a partir de una química simple con aplicación a monómeros comerciales. Esto es lo que quiere la gente que está en la industria, no tanta... lo primero que pregunta es qué costo hay, quién lo provee, cuántas toneladas pueden proveer. Entonces, esta es la primera cosa que hace alguien que tiene del otro lado del mostrador. Quienes publicaron esto, que es un grupo francés, vieron que una química muy usada en epoxi, que es la reacción no con aminas, sino con ácidos carboxílicos, la reacción de un ácido carboxílico con un epoxi, ahora este anillo, genera de vuelta este grupo oxidrilo, y acá genera una unión éster. No me detengo mucho en la química, pero entonces uno puede hacer una red epoxi reaccionando un ácido policarboxílico con una diepoxi o una poliepoxi, en distintas combinaciones, un monómero polifuncional de ellos para dar una red entrecruzada. Ahora bien, lo que este grupo hizo es mostrar que otra cosa que la química orgánica conoce desde que se inició, que son las reacciones de transesterificación. Estas son muy conocidas. Si yo tengo esta unión hidroxiéster, este grupo H puede atacar otro grupo hidroxiéster para dar este diol y este diéster, y estos pueden a su vez reaccionar para volver a regenerar los reactivos iniciales, digamos, las uniones iniciales. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el chiste de esto? Inicialmente esta unión covalente estaba entre un resto del polímero entrecruzado Ra1 y otro resto del polímero entrecruzado, o sea, sigue la estructura, Ra2. Por medio de estas reacciones, yo uní este Ra1 ahora a Rb2 cuando llegué acá, y este Ra2 a este Rb1, es decir, saqué una unión covalente de un lugar en la red y la intercambié por otra unión covalente de otro lugar en la red. Repito, todas cosas muy conocidas, pero que nadie, es decir, estas reacciones muy conocidas, esta química muy conocida, pero nadie había visto el significado profundo que tenía combinar estas dos cosas. Y esto lo hizo un grupo francés de Leibler y colaboradores, publicó en Science en el 2011, y yo lo que digo es que no inventó no inventó la química de esto, sino el significado de esta química. Con esta química, lo que hicieron fue mostrar que se podían intercambiar uniones covalentes en redes, en polímeros entrecruzados. ¿Y qué me da esto? La posibilidad de que estos materiales fluyan, cosa que los polímeros termorrígidos convencionales no pueden fluir. Sometidos a un gradiente de presión, digamos, el sistema fluye. ¿Y cómo fluye? Intercambiando uniones covalentes. Claro que esto es tremendamente con alta viscosidad. El sistema mantiene siempre una muy alta viscosidad, como los vidrios inorgánicos. De hecho, tiene propiedades similares a los vidrios inorgánicos, por su viscosidad, y por eso se los llama vitrímeros. Yo tuve oportunidad de leer este trabajo antes que sea publicado, porque el francés con quien colaboramos por tantos años, como les mencioné, lamentablemente falleció el año pasado, tuvo acceso a este trabajo antes de su publicación y rápidamente me lo mandó y me puso Roberto en francés. Me escribió: Roberto, mirá lo que nos perdimos. Es decir, nosotros habíamos trabajado mucho, tanto con transesterificación, uniones, redes carboxílicas, pero
lo vimos siempre como una reacción secundaria y nunca lo vimos como con este significado que tuvo este otro grupo francés. Eh, y realmente lo leímos con lagrimones, digamos, porque por un lado admirados de lo que habían hecho, pero nos pasó por delante de las narices y no lo vimos. De todas maneras, y como una cuestión de orgullo, desde ese momento me puse a trabajar en estos sistemas con distintas gente. Básicamente con colaboradores locales, en este caso del INTEMA. Acá pongo un grupo de la viscosidad en forma logarítmica. No quiero irme mucho en la charla, voy a tratar de ir llevándola hacia un final. Acá tengo graficado la viscosidad del sistema en forma logarítmica en función de la inversa de la temperatura absoluta. En realidad es la temperatura de presión vítrea sobre la temperatura absoluta. Quiere decir que cuando esto vale 1, el material está en estado vítreo y eso tiene una viscosidad, entre comillas, viscosidad del orden de la 10 a la 12 pascal segundo. Es la viscosidad que se le asigna a un sistema en el momento en que vitrifica. Si yo levanto la temperatura, baja la viscosidad. Si luego para un polímero lineal, como poliestireno, de distintos pesos moleculares, la viscosidad baja bruscamente cuando aumenta la temperatura, aumenta en este sentido la temperatura de la izquierda, y esto me permite procesarlo por técnicas convencionales, inyección, extrusión, etc. La sílice, vidrio inorgánico, sigue la viscosidad de esta manera, con una ley tipo Arrhenius, porque es inversa de la temperatura, ¿no? Y en forma logarítmica es una ley tipo Arrhenius. Esto es lo que nos permite, es decir, cuando yo caliento el vidrio para hacer un objeto, conserva una muy alta viscosidad y esto me permite a los vidrieros hacer objetos artísticos, objetos de laboratorio, etc. Los vitrímeros, el que mencioné recién, hechos con la red de epoxi ácido, siguen estas curvas parecidas de muy alta viscosidad, pero muestran su flujo, es decir, permiten ser termoformados como los vidrios. Pero permiten muchas otras cosas. Esta es una curva de relajación de tensiones. Si yo estiro el material, como mostré antes, cuando mostré la memoria de forma, lo estiro, necesito una fuerza para estirarlo. Ahora supongamos que estiro un vitrímero. Necesito esa fuerza para estirarlo inicialmente, pero si yo no tengo una temperatura tal, alta normalmente, tal que se producen las reacciones de transesterificación, el material empieza a intercambiar uniones covalentes, tratando de que las cadenas vuelvan a su conformación de mínima energía libre. Es decir, cada vez voy notando que la fuerza que tengo que hacer con los dedos disminuye continuamente, hasta que en un momento dado no necesito hacer más fuerza, porque el material relajó toda la energía elástica que tenía, toda la tensión que tenía, cambiando uniones covalentes, y adquirió una nueva forma final. Esto tiene también aplicaciones prácticas importantes. Los materiales pueden ser soldados, intercambiando uniones covalentes, es decir, pueden ser reciclados. Si yo tengo un polímero termorrígido, que sea un vitrímero, lo puedo moler, lo puedo comprimir y calentar. Al calentarlo se hacen las reacciones de transesterificación y se vuelve a hacer una única pieza. Esto es un milagro para lo que conocíamos y los que trabajamos en polímeros termorrígidos tanto tiempo, donde esto ni por asomo se podía hacer. Si yo tengo una fisura, la puedo reparar también, el material por calentamiento, directamente puedo unir dos partes de un material. El material comienza a tener muchas propiedades interesantes. Esto ha originado una explosión de trabajos en la bibliografía, que no voy a comentar ahora, simplemente para los químicos, orgánicos, vean que hay un montón de sistemas. En la transesterificación fue el que originó esta revolución, pero después de eso aparecen un montón de sistemas químicos que permiten intercambiar uniones covalentes de distinto tipo. Me detengo acá en una reacción de intercambio de siloxanos bajo ciertas condiciones. Esto se conocía desde la década del 50 del siglo pasado. De vuelta, es gente que le pasó el tema por las narices, pero no vio el significado profundo que podía tener en redes poliméricas. Y por último, estas reacciones de intercambio de disulfuros o polisulfuros, donde se rompen estos enlaces y se hacen estos nuevos, o sea, se intercambian los enlaces covalentes. Esto había sido, el azufre se usa en procesos de vulcanización de cauchos tradicionales, viejos, a partir de Goodyear y compañía, y estos procesos habían sido ya
de cambio de líneas covalentes habían sido publicados por Tobolsky en 1944. Es decir, cuando esto es como el descubrimiento de América o la unión de los dos mundos, como quieran llamarlo, es Colón y claramente el que lo hizo, pero sabemos todos que los vikingos habían ido muchos siglos antes a América, pero quien descubrió América fue el del 2011, el trabajo del 2011. Si bien hay muchos antecedentes y muchos heridos en el camino que dicen yo primero, pero así las cosas. Bueno, hay yo había miles de trabajos, en 10 años esto ha explotado el tema, y nosotros tuvimos la suerte de rápidamente entrar al tema. Voy a ir dando algunos ejemplos cortos y de la forma más resumida posible. En Intema tenemos una división que se llama de ecomateriales, que son los amantes de las materiales verdes, digamos, todo lo que es verde les gusta. Y otro tema, otro compromiso que tenemos en Intema, espero que lo sigan teniendo, que nos sigan, es que las becas doctorales y postdoctorales no se pueden hacer con el mismo grupo de Intema. Si es posible hacerlo fuera del instituto, pero si es dentro del instituto, cambiar de grupo para tener acceso a otra forma de trabajar, cambiar un poco. Entonces, cuando yo estaba leyendo ese trabajo de Science en 2011, se me apareció Facundo Altuna, que venía de terminar la tesis doctoral en el grupo de ecomateriales, y me preguntó si aceptaba dirigirlo en una tesis postdoctoral y cuál era el tema que podía hacer. Le pregunté su interés y me dijo que él seguía interesado en los materiales verdes, digamos, de todo lo que es química verde. Él había trabajado con aceite de soja epoxidado, que tiene esta estructura, si no importa la estructura del material, pero tiene estos anillos de epoxi. A mí me gustaron siempre los anillos de epoxi, entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo venía leyendo el trabajo de Leiber, de los vitrímeros, y le dije, buscate un ácido carboxílico que te guste, que te parezca verde, y vamos a ver si podemos hacer un vitrímero, le di el trabajo. Y se apareció al tiempo con el ácido cítrico. El ácido cítrico es soluble en agua, y esto es agua y aceite, ¿no es cierto? Entonces el problema que tenemos es cómo reaccionar. La verdad es que a mis primeros reparos lo respondió experimentalmente y me dijo que si él lo hacía en emulsión, cuando terminaba la reacción, el producto final era homogéneo, es decir, se compatibilizaba por reacción el sistema. Lo estudiamos bien y encontramos condiciones bajo las cuales podíamos hacer un vitrímero por dos reacciones. Una, la epoxiácido, no entro en el mecanismo, básicamente generábamos estos hidroxiésteres, y además, y como reacción parásita, como teníamos que agregar algo, hacer una emulsión acuosa con el ácido cítrico, al agregar agua en medio ácido relativamente fuerte, se produce una hidrólisis de los grupos epoxi y se generan estos glicoles, estos dioles, digamos, que son importantes también para activar la reacción de transesterificación junto con estos OH. El tema es que lo hicimos, básicamente elegimos que la mitad de los epoxis reaccionara con los carboxílicos y la otra mitad se hidrolizara para formar estos glicoles. E hicimos el material más verde con el que yo trabajé jamás en 40 años en polímeros, que es esto, que es un elastómero a temperatura ambiente, tiene una temperatura de transición relacionada con la transición Mitter de unos 10 grados centígrados, a 20 grados centígrados lo puede doblar, homogéneo, transparente. Hecho solamente con aceite de soja epoxidado, ácido cítrico y agua, sin catalizador, sin metales, sin nada más. Totalmente verde. Por supuesto, lo publicamos en Green Chemistry. ¿No? Y esto es un vitrímero, lo publicamos en 2013, 2 años después, de los primeros trabajos que salieron sobre vitrímeros después del trabajo de Leiber, y mostramos que el sistema relajaba tensiones, que es lo que expliqué antes, es decir, que tiene el comportamiento de un vitrímero. Mostramos varias propiedades. Por ejemplo, la propiedad, si miran acá a la derecha, yo puedo pegar dos partes del vitrímero, soldarlas. Recuerden que son polímeros entrecruzados, pero la soldadura es solamente por intercambio de uniones químicas. Y esta es una curva de tensión de formación. En negro tengo el material original. En azul tengo el material cuando se soldó a 140 grados 1 hora, y las otras dos cuando se soldó a 160 grados 1 o 2 horas. Y acá la ruptura es adhesiva, inicialmente se rompe el material por la adhesión, pero cuando lo caliento a 160 grados, 1 o 2 horas,
la ruptura es cohesiva, es decir, la soldadura no se rompe y se rompe por otro lado. El material, la dispersión de valores está dentro de la repetitividad del ensayo experimental. El material funcionaba muy bien. El siguiente paso es, ¿por qué tenemos necesidad de calentar toda la pieza si lo que queremos es soldar una fisura del material? ¿Cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer por calentamiento remoto. ¿Y cómo hacemos calentamiento remoto? Poniendo nanopartículas que convierten energía óptica en calor. Las nanopartículas de oro, por ejemplo, dependiendo de su forma y tamaño, tienen una banda plasmónica que absorbe la luz a una cierta longitud de onda y parte de esa luz la transforman en calor. Esto se llama efecto fototérmico. Entonces se unió con nosotros una investigadora, la doctora Cristina Jope, especialista en sintetizar nanopartículas, las estabilizó con un polímero soluble en agua, polivinilpirrolidona, de forma tal de ponerlas en la emulsión, y efectivamente pudimos hacer productos transparentes conteniendo nanopartículas de oro, con una banda plasmónica localizada aproximadamente en el verde, y también hay una facultad de ingeniería que se dedica a láser. Perdón. Voy a recuperar el mouse. Hay un grupo que se dedica... uy, esto se me fue... a ver. Perdón, Hay un grupo que se dedica a láser, entonces usamos un láser de luz verde, comprobamos con una termocúpula del material que efectivamente funcionaba muy bien, el efecto fototérmico se calentaba, y comprobamos que podíamos hacer una fisura en el material y que localizábamos el haz sobre esa fisura, y después de un cierto tiempo de irradiación, que depende obviamente de la cantidad de oro que hubiésemos puesto y de la potencia del láser, podíamos sellar la fisura. Así esto, el calentamiento remoto funcionaba muy bien. Luego hicimos materiales con memoria de forma, vitrímeros con memoria de forma, esto más reciente. No entro en el material en cuestión. Mostramos que tenían una rápida relajación de tensión. Esto es lo primero que me muestra el comportamiento como vitrímero. Y básicamente comprobamos que, para qué sirven como materiales con memoria de forma. Si yo este material inicial, que es mi vitrímero, lo caliento 20 segundos a 100 grados y la temperatura de tensión vitrea del material es 53 grados, al calentarlo a 100 paso a condición de elastómero, lo puedo retorcer y enfriar, y el material, lo que expliqué antes, lo pongo en un baño de agua de vuelta a 90-100 grados y el material recupera rápidamente su forma inicial. Esa es la memoria de forma que expliqué antes. Pero ¿de qué me sirve que sea un vitrímero? Básicamente que puedo darle otra forma permanente al material. Si yo lo caliento a 160 grados una hora y le doy esta forma, el material relaja tensiones a estos 160 grados y la hora, y esta es la nueva forma permanente del material. Si yo le doy una nueva forma transitoria a 100 grados, por ejemplo esta, y lo vuelvo a calentar en el baño de agua, recupera no esta forma inicial, sino recupera la nueva forma que le di. Es decir, me permite generar, esta es una forma muy simple, pero hacer con estos materiales formas muy complejas como actuadores con memoria de forma. En trabajo más reciente, la pregunta que nos hicimos es cómo podemos, el catalizador que estamos empleando para este último material, que era una amina terciaria, cómo podemos incorporarla al material para evitar que se pierda por lixiviación, digamos, con el tiempo. Y lo que hicimos fue incorporar covalentemente una amina terciaria al material. Una amina secundaria se une con la resina epoxi en los extremos de cadena, una amina primaria se une a mitad de cadena, de forma tal que en el material final yo tengo la red entrecruzada, epoxi ácido, marcada acá, pero en algunas cadenas tengo un extremo pendiente que es mi catalizador. Si uso una amina secundaria, me queda en extremos de cadena; si uso una amina primaria, me queda en el medio de las cadenas. Y comprobamos que ambas formulaciones relajan tensiones en forma muy rápida o relativamente rápida, que sus temperaturas de tensión vítrea son equivalentes, tienen propiedades mecánicas equivalentes.
De vuelta, esto pareció una cosa interesante. Y el último trabajo, con esto ya voy cerrando, es, esto publicado en 2020, fue a partir de acá, de este trabajo, y con muchas ilusiones de seguir trabajando en esto, vino la pandemia, se cortó por un año el trabajo experimental en INTEMA, lo cual es una barbaridad desde cualquier punto de vista, sobre todo para la gente joven, los becarios y sus ilusiones. Ahora están recuperando parcialmente, pero realmente es una estocada fatal para muchos. Esto fue lo último que pudimos hacer. Lo que hicimos fue una red que tiene dos tipos de uniones, uniones covalentes reversibles y uniones físicas producidas por cadenas alquílicas que unen sus extremos entre sí. Y no entro en detalle, encontramos que eligiendo la cadena alquílica de 8, o 12 o 16 átomos de carbono varían notablemente las propiedades mecánicas y las propiedades de relajación. Y una prueba conceptual de estos, cortamos uno de estos materiales en dos partes, con una gilet, digamos, las unimos, las dejamos 100 a 120 grados, una hora, algo así, y se muestra la unión acá simplemente colgándole un peso y viendo que el sistema está perfectamente soldado. Esto funciona muy bien. Esto es un sistema de bibliografía que no voy a leer, y esto es un polímero de 8 miembros, de 9 miembros, formado por todos mis nietos. Esta foto tomada en Cariló en Navidad pasada, sin cumplir con las disposiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero con los nietos esto no se cumple. Bueno, les agradezco enormemente la atención y quedo a disposición para lo que quieran y con ganas de seguir trabajando en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer. Le quería preguntar, yo sé que en estos casos no se acostumbra a preguntar demasiado, pero ¿han podido transferir de estos componentes a la industria? ¿Los están usando ahora? A ver, te doy una respuesta general y después voy a la respuesta particular. La respuesta general es que manejamos en INTEMA por todos estos años muchos temas que son de transferencia a empresas, contratos con empresas, eh, eh, que no son temas de publicaciones ni de becarios, digamos que son temas donde hay algunos investigadores, personal de apoyo, un contrato en el medio. Y de esto hemos hecho mucho en todos estos años, fue una fuente de ingreso de vida. En particular, uno muy fuerte con IPF, cuando en la anterior IPF, de la época de Eskenazi probablemente, un contrato muy grande para materiales compuestos basados en epoxi y fibra de vidrio que se usan en las cañerías, que transportan lo que sale del pozo hacia el lugar de almacenamiento, que siempre es una emulsión petróleo-agua. Entonces esto se transporta en una epoxi y tienen dos problemas, si se rompen estos caños, etc. Problemas muy grandes en costos son de millones de dólares y los contratos son importantes porque los costos que ellos tienen son importantes. Hemos trabajado mucho en transferencia. En este tema particular es un tema que nos despertó el interés científico claramente y netamente. De todas maneras, hay gente ya interesada que nos contacta a ver cómo podemos aplicar estos vitrímeros a lo que ellos están haciendo. Ya tenemos contactos. Internacionalmente ya hay empresas que se largaron a vender materiales compuestos basados en vitrímeros, hay una empresa francesa en esto. Y hay un desarrollo en publicaciones, reviews, patentes espectaculares en este tema. Qué bien.